Él esperaba que un héroe lo salvara, pero nunca imaginó que lo encontraría mientras escapaba. Atrapado en una fiesta universitaria, asfixiado por conversaciones vacías y el olor a alcohol, su único deseo era huir. Al usar una llamada como excusa para salir, choca de frente con un desconocido y siente que esa persona que tanto anhelaba por fin apareció. Ahora el problema no es cómo escapar de la fiesta, sino del chico que tiene enfrente. Aquí arranca Boceto. El protagonista choca con un nuevo problema, pero vos no choques con la duda. Suscríbete, dale like y comenta. ¡Comenzamos! En ese momento, él solo estaba allí, como cualquier otra persona que anhela la llegada de un héroe. Y la verdad es que esperaba con ansias que alguien lo salvara de un lugar lleno de cosas que no le gustaban. ¿Ves? Las conversaciones sin sentido, esas que recordaban los días de la secundaria, lo consumían. Y aunque ya estaba en la universidad, nada había cambiado. Todo seguía siendo tan aburrido que lo estaba agotando. Había sido Hwee-young quien lo había convencido de venir, y ahora se arrepentía de no haberle dicho que no podía. La gente de la mesa de al lado, que también había ido con Hwee-young, lo notó. Dijeron que, aunque no veían bien, les parecía muy guapo y que debían saludarlo. Pero a él, el ambiente ruidoso y el olor a alcohol le estaban dando náuseas. Así que, cuando su teléfono vibró, tuvo la excusa perfecta para escapar. Se disculpó diciendo que tomaría esa llamada y volvería pronto. La gente, ya bastante ebria, le rogaba que no tardara. Mientras salía para tomar aire fresco, seguía pensando en alguien que pudiera liberarlo. Y fue justo en ese instante cuando chocó con otro chico en el pasillo que sintió que esa persona que tanto anhelaba finalmente había aparecido. Ambos se disculparon, el otro chico con una sonrisa encantadora, mientras el nuestro se ponía un poco colorado por la sorpresa. Fíjate cómo el destino a veces te da lo que buscas, ¿no? El chico con el que había chocado se apoyó en la pared para atender una llamada. Le preguntaron qué hacía tan tarde, y él respondió que estaba bien, sin nada que hacer. Parecía ser un artista, pues le preguntaban si estaba preparando una nueva obra. Nuestro protagonista no pudo evitar escuchar y se perdió en sus pensamientos hasta que el otro chico notó su distracción y le preguntó si estaba escuchando. Avergonzado, se disculpó, diciendo que quizás estaba un poco borracho y por eso lo habían arrastrado a ese lugar. Pero la conversación telefónica del otro se puso más intensa. El chico se sobresaltó al escuchar una pregunta. ¿Acaso le estaban preguntando si besaría a alguien en ese momento? Nuestro protagonista también se sorprendió, intentando disimular que escuchaba, pero el tema era demasiado intrigante. El otro chico, ya un poco molesto por el tipo de preguntas, le preguntó a la persona del teléfono si ellos besarían o se alejarían. Con un encendedor encendió un cigarrillo y, luego de una pausa, susurró la respuesta que dejó a nuestro protagonista completamente sonrojado. «Yo los besaría de inmediato». El chico del pasillo soltó una bocanada de humo, mientras la persona al otro lado de la línea, Arid, colgaba la llamada. Él intentó comunicarse de nuevo, sin éxito, lo que lo dejó con una expresión algo molesta mientras el humo de su cigarrillo se disipaba en el aire. En ese momento, una idea cruzó la mente de nuestro protagonista. Sentía un impulso innegable de dibujarlo. El chico del pasillo, que estaba revisando su teléfono, levantó la mirada y le preguntó a Choi Lee-kyung, sí, así se llama nuestro protagonista, si tenía algo que decirle, atrapándolo en el acto. La pregunta lo tomó completamente por sorpresa, dejándolo tartamudeando entre un sí y un no antes de que el otro chico se riera de su torpeza. Avergonzado, Choi Lee-kyung se disculpó por mirarlo tanto. El chico del pasillo, con indiferencia, le preguntó si él también fumaba. Al recibir una negativa, hizo un movimiento para irse, sugiriendo que quizás deberían mantener su distancia. Pero antes de que pudiera alejarse, Choi Lee-kyung lo detuvo. Por dentro, se confesó a sí mismo que la verdadera razón por la que le había hablado era por ese impulso repentino de querer dibujarlo. El chico del pasillo, con una sonrisa pícara, parecía entenderlo todo sin necesidad de palabras. Con su carisma natural, el chico del pasillo le preguntó a Choi Lee-kyung si era de la misma universidad, pues había reconocido a algunas personas de la fiesta. Así empezó una conversación sobre Hwee-young, la amiga de Choi Lee-kyung, y la sorpresa de su novio misterioso. El chico del pasillo se rió a carcajadas, encontrando divertido que Hwee-young fuera tan reservada incluso con sus amigos más cercanos, mientras Choi Lee-kyung se mostraba visiblemente sorprendido por la revelación. Mientras el chico del pasillo seguía elogiando la singularidad de Hwee-young,
Choi Lee-kyung notó algo en su teléfono. Curioso, le preguntó si le gustaban los webtoons. El chico del pasillo, con una ceja levantada, lo regañó juguetonamente por estar mirando su pantalla, aunque luego confirmó que sí, era un webtoon y que no pasaba nada. A nuestro protagonista le resultó un poco raro, ya que el chico del pasillo no le daba la vibe de alguien interesado en el arte o los webtoons. Pero antes de que pudiera seguir pensando, el chico del pasillo le devolvió la pregunta, queriendo saber de qué se trataba la llamada que Choi Lee-kyung había contestado antes. Choi Lee-kyung se puso rojo hasta las orejas, no solo por la pregunta, sino al darse cuenta de lo que el chico del pasillo estaba insinuando. Con un brillo en los ojos y una sonrisa pícara, el chico insistió en que esa llamada misteriosa debía ser de su novia, seguramente una de esas posesivas. Pero Choi Lee-kyung lo negó rotundamente, aclarando que era solo una amiga, alguien con quien había estudiado arte para los exámenes de ingreso hace mucho tiempo. La revelación pareció sorprender al chico del pasillo, que se inclinó con los ojos brillando. ¿Así que vos dibujás?, le preguntó, una fascinación genuina en su rostro. Nunca se hubiera imaginado que alguien como Choi Lee-kyung, que le parecía tan aburrido, pudiera estar interesado en el arte. De hecho, dijo que era la primera vez que veía a alguien brillar de esa manera. Choi Lee-kyung, otra vez sonrojado, murmuró que lo escuchaba seguido. El chico del pasillo lo molestó un poco, diciendo que le costaba imaginarse a alguien tan atractivo metido en el arte. En ese momento, los dos se quedaron en un silencio cargado, sintiendo el corazón latir fuerte, antes de soltar una carcajada que rompió la tensión. La escena se corta y nos lleva a un nuevo capítulo, al verano siguiente. Choi Lee-kyung estaba sentado en un parque, sumergido en sus bocetos, trazando líneas con una concentración que solo el arte podía darle. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde aquella noche en la fiesta, y pensando en cambiar de aires para buscar nueva inspiración, se levantó dispuesto a buscar otro rincón tranquilo. Pero justo cuando iba a irse, su caminata se interrumpió. Dos estudiantes se le acercaron con sonrisas que se sentían un poco forzadas, presentándose como investigadores y pidiéndole amablemente que participara en una encuesta rápida. Lo elogiaron, diciendo que parecía un idol trainee por lo bien que se veía, un cumplido que lo tomó por sorpresa. Choi Lee-kyung les explicó que no era nada de eso, pero ellos insistieron, intentando convencerlo de que solo necesitaban un momento de su tiempo. La situación empezó a sentirse incómoda. Insistían en que les diera su nombre y contacto para una supuesta entrevista futura, prometiendo borrar sus datos después, pero la vibe era claramente de estafa. Choi Lee-kyung, sudando un poco y muy incómodo, se dio cuenta de la trampa y no tenía ninguna intención de caer. Justo cuando estaba a punto de verse en un problema, una figura familiar se apareció a su lado. Era el chico del pasillo, que se inclinó sobre él con una mirada seria, preguntándoles a los otros dos qué hacían. Luego, se giró hacia Choi Lee-kyung y, con una sonrisa pícara, le preguntó si lo había estado esperando, insinuando que lo había estado observando todo este tiempo. El chico del pasillo, con una sonrisa radiante, lo agarró mientras le decía con un tono juguetón, «¡Vamos, Lee Ju-bin!». Lee-kyung, totalmente desorientado y con la cara roja, no entendía por qué lo llamaba con un nombre que no era el suyo. Mientras el chico se reía a carcajadas e incluso intentaba quitarle la chaqueta, Lee-kyung solo podía pensar, «¿Quién es Lee Ju-bin? Ese no es mi nombre. ¿Qué hace este tipo?». Sin darle tiempo a reaccionar, el chico le tomó la muñeca y lo arrastró, dejando a los estafadores con la boca abierta. Lee-kyung, todavía en shock, solo podía repetir mentalmente ese nombre desconocido, Lee Ju-bin. Se preguntaba una y otra vez quién sería esa persona. De vuelta en su habitación, Lee-kyung se tiró en la cama cubriéndose la cara, avergonzado. «No puedo creer lo que pasó», murmuraba. El recuerdo del chico, a quien había visto por primera vez en marzo del año pasado, lo asaltó, y ahora, casi a finales de julio, el tiempo parecía haber volado. Pensaba en lo diferente que era el chico de su primera impresión, con esa aura brillante y su sonrisa. Recordó otras facetas del chico, su risa que a veces se volvía distante y su voz vibrante quejándose del calor después de correr. Pero lo que más lo intrigaba era la forma en que lo había llamado Lee
Jubin con tanta alegría. ¿Quién era esa persona a la que el chico le dedicaba una voz tan brillante y feliz? También pensó en Hueyong, a quien le había preguntado por su novio, solo para descubrir que habían terminado en abril, el Día de los Inocentes. Eso lo dejó con más preguntas. ¿Cómo era el chico del pasillo en realidad? ¿Lo sorprendería de nuevo? ¿Cuál sería su verdadero yo? ¿Estaba imaginándose cosas? ¿Era demasiado presumido? A pesar de sus dudas, no podía sacárselo de la cabeza. Su corazón latía con fuerza. Y así, mientras Lee Kyung seguía en su burbuja de pensamientos, la historia nos invita a una reflexión que a veces se siente demasiado real. Imagina empujar un vaso de vidrio de una mesa, sabiendo que se va a romper. Un pequeño empujón a esa taza tan precaria, solo para luego arrepentirte al ver los pedazos esparcidos. Al final, lo único que te queda son los cortes de esos fragmentos. Y es que a veces te das cuenta que los fragmentos no solo te cortan a vos, sino que también dejan cicatrices en las vidas de otros, como la de nuestro chico del pasillo, que esa mañana se despertó en una cama vacía, la mano estirada instintivamente, buscando una presencia que ya no estaba. La frustración lo invadió. ¿Realmente ese otro creyó que él iba a aferrarse después de abandonarlo así nomás? Más tarde, ya con el sol en lo alto, lo vemos paseando por el parque con esa vibra tan particular, una sonrisa despreocupada que no pasaba desapercibida. Era inevitable que la gente lo notara. Escuchabas a unos decir, ¡qué guapo!, mientras otros corregían, ¡no, es más bien lindo! Él, claro, lo oía todo, pero seguía su camino con total calma. Mientras tanto, Lee Kyung, que andaba por ahí, de repente lo vio y sintió una punzada de familiaridad. ¿No es él?, pensó. Y justo en ese instante, el chico del pasillo también lo identificó. «Ajá, ahora sí que me acuerdo», se dijo, rememorando haberlo visto el año pasado, cerca de un restaurante, aunque notó que Lee Kyung lucía bastante diferente. «Claro, no lo reconocí porque antes se veía medio tonto», juzgó con una sonrisa un poco cínica. Pensó en cómo Lee Kyung, en ese entonces, había interactuado con los estafadores. «Tenés que ignorar esas cosas de entrada. Él debió haberse ido de una, eso es lo correcto». Miró de lejos cómo Lee Kyung seguía lidiando con los mismos estafadores. El sol pegaba fuerte y el calor lo estaba volviendo impaciente. «Ah, qué fastidio», murmuró, y encendió un cigarrillo, buscando calmar los nervios que la escena y el clima le estaban generando. Fue entonces cuando decidió intervenir. Se acercó a Lee Kyung, le puso un brazo por encima del hombro y preguntó con un tono un poco irónico, «¿Qué haces vos acá?». Pero, mientras lo decía, algo más llamó su atención. En pleno verano, Lee Kyung emanaba una fragancia fresca y su piel era increíblemente suave. ¿Será que no le afecta el calor?, se preguntó intrigado, mirándolo fijamente con una expresión que era una mezcla de curiosidad y algo más, mientras Lee Kyung solo podía mirarlo confundido, sin entender qué estaba pasando. El chico del pasillo se quedó con ese pensamiento, la mente divagando en su propia experiencia, en cómo para él cada relación era un ciclo de reconstruirse solo para volver a caer, como si esperara un resultado diferente cada vez. Mientras tanto, y sin que él lo supiera, Choi Lee Kyung seguía sumergido en sus propios pensamientos, aún medio aturdido por todo lo que había pasado en el parque, con esa confusión de haber sido llamado Lee Jubin resonando en su cabeza. No fue hasta que una mano chasqueó frente a su cara que Lee Kyung volvió a la realidad. Estaba en el estudio de Agrin, una autora de webtoons que había conocido en la escuela de arte. Ella lo miraba preocupada. «¡Hey, Choi Lee Kyung! ¿Te pasó algo? Estuviste en la luna todo el día», le dijo, visiblemente molesta por su distracción. Lee Kyung se sonrojó, algo avergonzado, y se disculpó, inventando una excusa sobre no haber dormido bien la noche anterior. Agrin, masticando un trozo de manzana, decidió cambiar de tema para centrarse en el trabajo. «En fin, ¿cómo seguimos con esto? ¿La escena de cama?», le preguntó. La mención hizo que Lee Kyung se atragantara con su propia manzana, sintiendo cómo se le subía el calor al rostro. Agrin se dio cuenta de su reacción y rápidamente le dijo que no importaba, que se calmara, pero la curiosidad le pudo. «Pero me da un poco de intriga.
Como siempre te pido ayuda con escenas de cama, vos tenés que imaginarte cosas, ¿verdad? ¿De verdad no sentís nada?, le consultó, notando la incomodidad de su amigo. La pregunta de Ahrin pareció activar algo en Lee Kyung, llevándolo a un recuerdo vívido del día anterior. Se había despertado en su cama, agitado y con una sensación extraña, casi de pánico. En su mente, una imagen borrosa pero intensa se reproducía. Un beso apasionado, una cercanía que lo dejó confundido y avergonzado. ¿En serio? ¿Lo hice? No. ¿Perdiste la cabeza, Choi Lee Kyung? ¿Estás en la pubertad otra vez?, se preguntó a sí mismo, la cara completamente roja, tratando de entender qué demonios le estaba pasando. Con la cara ardiendo, Choi Lee Kyung no podía creer lo que le estaba pasando. Era un desastre de confusión y vergüenza, y en su mente, la imagen de ese chico, el del pasillo, se repetía una y otra vez. Lo veía sonriendo de una forma que no entendía bien, desabrochándose la camisa, revelando un físico que lo dejaba sin aliento, y luego su voz resonando en sus pensamientos. «Hola, Lee Kyung-ga». Lo peor de todo, y lo que más lo atormentaba, era que a pesar de que aquello no tenía sentido, él lo había disfrutado. Se sentía tan culpable, tan avergonzado, que solo pudo disculparse en silencio, mientras el recuerdo vívido de un beso robado, apasionado y confuso, volvía a asaltarlo con una intensidad que le erizaba la piel. Su mente gritaba que no, pero su cuerpo no podía negar la conexión. De repente, el pitido de la lavadora lo trajo de vuelta a la realidad. Estaba en la lavandería, encendiendo la máquina, tratando de recordar qué había pasado después de esa noche confusa. Un suspiro. No mucho después, Ahrin, su amiga y colega, lo encontró con la misma expresión de aturdimiento. Ahrin, con su habitual perspicacia, se dio cuenta de que algo no andaba bien y, con un tono de voz que no admitía mentiras, lo acusó. Lee Kyung intentó negarlo con un nada, pero, en el fondo, sabía que era inútil. ¿Cómo iba a estar bien si su cabeza era un lío de pensamientos? Y así, los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña. Ese chico, el que le provocaba sentimientos tan complicados y cuyo nombre ni siquiera conocía bien, lo perseguía hasta en sueños. Noches tras noche, la misma escena se repetía, dejándolo exhausto. Afortunadamente, vivía solo, lo que era un alivio, pero también una especie de culpa extraña. Qué vergüenza sentía, y eso que apenas lo conocía. Mientras lidiaba con la lavadora y su mente revuelta, su celular sonó. Al revisarlo, se encontró con un mensaje inesperado. «Hola, soy el CEO Lee Sang-ga. Te veo en el estudio a las 2:40 p.m. mañana». ¿Qué? Este mensaje lo transportó a la semana anterior, antes de terminar la clase. Un compañero le preguntó si había anotado todo, y Lee Kyung, aún sin hacerlo, le devolvió la pregunta. El otro chico se estiró y bostezó, quejándose de que ya no estaban en la escuela primaria para tener que escribirlo todo, y bromeó con que prefería salir con chicas o unirse a un club de cine. Le preguntó a Lee Kyung si le interesaba, pero él, siempre evasivo, simplemente dijo que no. Mientras escribía, pensaba en lo difícil que era divertirse en la universidad, en buscar algo que realmente quisiera hacer más allá de las tareas del curso. Se dio cuenta de que fijarse metas, si bien era bueno para avanzar, se volvía una carga cada vez más pesada. Y cada vez que pensaba en su futuro, su mente se quedaba en blanco. Fue en medio de toda esa confusión que el único empujón que encontró fue buscar un trabajo de medio tiempo. Tuvo suerte, un CEO lo recomendó después de una entrevista, y así fue como empezó a trabajar como modelo de medio tiempo en un estudio. Una decisión que, sin saberlo, lo llevaría a un nuevo giro en su vida. Choi Lee Kyung se sentía nervioso, porque, aunque era su primera vez en un trabajo así, estaba dispuesto a darlo todo. Al llegar, se encontró con un edificio imponente, un lugar que de inmediato le pareció el estudio indicado. Con un trago de saliva y una pequeña duda, se decidió a entrar al estudio e intentó abrir la puerta con naturalidad, pero el chirrido le delató el nerviosismo. Una mujer lo recibió con una sonrisa cálida y lo invitó a pasar. Era un día caluroso, así que le pidió que se pusiera cómodo mientras ella organizaba las cosas para la sesión. Choi Lee Kyung agradeció mientras la mujer encendía el aire acondicionado.
Pero justo en ese momento, un grito rompió la calma. Era la mujer del estudio regañando a alguien. «Zumbe, deja de dormir y ayúdame a organizar esto». El interpelado, un tipo de pelo rosado y gafas, se quejaba del calor, diciendo que se estaba muriendo. Choi Lee-kyung se quedó en shock. No podía creer lo que veía. Era el chico del pasillo. ¿Qué hacía él acá? El chico del pasillo, como si nada, lo saludó con un «Oh, hey». Mientras tanto, la mujer y el chico del pasillo seguían conversando. Ella se mostró sorprendida e interesada en algo que él contaba, y luego, mirando a Choi Lee-kyung, le dijo: «Vos pareces de esas personas que no pueden negarse a nadie, ¿verdad?». El chico del pasillo, con una sonrisa, añadió: «Además, la cara de Lee-kyung sí es muy linda, ¿no te parece?». De repente, el chico del pasillo se dirigió a Choi Lee-kyung y le soltó una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Zumbe, cuando lo viste en el parque, ¿no sentiste nada?». Y sin esperar respuesta, continuó: «Pienso que me gustaría fotografiarlo de nuevo, o algo parecido». Choi Lee-kyung se atragantó con su café, ruborizado hasta las orejas. Su corazón empezó a martillar. No podía creer lo bien que se veía el chico del pasillo ese día, sobre todo con esas gafas de montura dorada que le daban un aire sexy, pensó Choi Lee-kyung, mientras por dentro sentía que se estaba volviendo loco. El chico del pasillo, al verlo, bromeó: «¡Qué presumido sos! ¡Y qué frío! Con alguien que vino a ayudarte en tu día libre». Choi Lee-kyung, aún aturdido, solo pudo balbucear un agradecimiento por la ayuda. Mientras Lee-kyung, aún un poco aturdido, intentaba asimilar el coqueteo del chico del pasillo y los comentarios de la jefa, no pudo evitar preguntarse si ambos tenían esa clase de relación. Esa broma sobre si se lavaba el pelo después de trasnochar lo había dejado pensando. En otro rincón del estudio, la jefa y el chico del pasillo, o como ella lo llamaba, Zunbei, revisaban las fotos de Lee-kyung. Ella estaba impresionada. Su rostro se ve bien sin importar cómo se le tome. Mi estilo ni siquiera importa, y eso que son solo pruebas. El chico del pasillo, con una sonrisa, compartía su opinión. Su rostro al natural es aún mejor. En serio, no necesita maquillaje. Pero de pronto, el chico del pasillo dijo que iría al baño y se fue caminando. La jefa lo miró extrañada, porque en realidad se dirigía al probador. Lee-kyung, que observaba la escena, también se dio cuenta del desvío. Sin embargo, antes de entrar, se giró y le preguntó a la jefa si podía ver las fotos también, solo por curiosidad. Ella, sorprendida al principio, lo invitó a acercarse. Lee-kyung, aunque aún le costaba reconocerse en las imágenes, se sentía extraño por la dinámica, como si algo se le escapara. Después de unos minutos, la jefa captó algo. «Ah, ahora lo veo», dijo con una expresión de entendimiento. Mientras tanto, en el probador, el chico del pasillo sudaba frío, la culpa claramente escrita en su rostro, mientras pensaba: «Hice algo terrible, Zunbei». Aunque el misterio rodeaba al chico del pasillo, lo que era innegable es que la sesión de Lee-kyung había sido un éxito rotundo, revelando un modelo con un potencial increíble. Una vez finalizada la sesión, la jefa se acercó a Lee-kyung, le tomó las manos con entusiasmo y lo felicitó. «Hoy fue solo el primer ensayo, pero estuviste genial. Me siento muy honrada de haberte descubierto, Lee-kyung-san». Él, sonrojado, solo pudo agradecerle. Luego, con una pila de fotos en la mano, le dio una retroalimentación constructiva. «Te ves muy bien, pero como es tu primera vez, tu expresión es un poco rígida. La dirección que me gustaría que tomes en futuras sesiones es que reveles un poco más de emoción». Y aunque Lee-kyung se puso pensativo, ella enseguida lo tranquilizó. «Pero no te preocupes, no hiciste nada mal. Solo tenés que seguir mi guía como hoy y todo saldrá perfecto». La jefa sonrió, notando para sí misma que Lee-kyung era de esos que no podían ocultar lo que sentían, lo cual le pareció interesante. Cuando el chico del pasillo salió del probador, la jefa le entregó unas referencias para la próxima sesión. «Gracias», le dijo él. Después le mostró a Lee-kyung una revista, señalando a un modelo específico. «Este modelo de aquí en particular, espero que te sirva como buena referencia. Él retrata muy bien la expresión de haber perdido algo». Pero justo en ese momento, la jefa los interrumpió con una petición que dejó a todos helados. Mirando al chico del pasillo, a quien llamó por su nombre, Sanja, le dijo sin rodeos: «Sanja, sí, lamento pedirte esto, pero deberías cambiar de modelo.
Tanto Sanja como Lee Kyung la miraron, atónitos, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Después de soltar esa bomba, la jefa se aclaró, expresando su verdadera intención. «Dame a Lee Kyung-si». Lee Kyung, con la cara totalmente sonrojada, no entendía qué tipo de situación era esa, mientras Sanja solo la miraba aparentemente calmado. La jefa notó la extraña vibra entre ellos y preguntó si estaban peleando antes de llamar a Sanja, pero Sanja ni se inmutó. Fue entonces cuando la jefa estalló, gritándole si lo que decía tenía sentido, que se había vuelto loco y que no, absolutamente no. Sanja, sin embargo, solo sonrió, como si ya esperara esa respuesta, mientras Lee Kyung, por su parte, solo pudo pensar, «¡Qué cosa más rara!». Un rato después, ya fuera del estudio, Sanja se reía, diciendo que lo habían regañado muchísimo. Lee Kyung estaba sorprendido porque la jefa, que parecía tan tranquila al principio, se había enojado tanto. Sanja le explicó que las primeras impresiones engañan y que a veces la gente es totalmente diferente a lo que esperas una vez que la conoces. Luego, para tranquilizarlo, le dijo que no se preocupara tanto, que la jefa solo se enojaba así con él y que todo estaba bien. Lee Kyung, aún sonrojado, respondió que no tenía problema con gente así. Sanga sonrió, complacido, y al ver la reacción de Lee Kyung, le preguntó qué pensaba. Le advirtió que de ahora en adelante iba a estar mucho más ocupado y le preguntó si iba a estar bien. El corazón de Lee Kyung latió fuerte ante esas palabras. 20 minutos antes, en el estudio, la jefa le gritaba a Sanga acusándolo de querer robarle el modelo. Sanga admitió, con una sonrisa pícara, que solo estaba bromeando a medias, pero que era verdad que se sentía ambicioso y quería hacer sesiones de fotos con Lee Kyung también, porque su cara era algo único. La jefa, después de un momento, aceptó la propuesta de Sanga de crear un horario compartido para usar a Lee Kyung como modelo, estrechando sus manos en señal de acuerdo. Lee Kyung, que estaba presente en ese momento, se preguntó qué pasaba con su opinión. De vuelta en el presente, Lee Kyung todavía estaba procesando todo, mientras las palabras de Sanga sobre su ambición resonaban en el aire. Apenas Sanga terminó de expresar su ambición, diciendo que trabajar con Lee Kyung no le complicaría para nada el horario, sino todo lo contrario, lanzó una frase que lo descolocó. «Quiero trabajar con vos, Hyung». En ese momento, Choi Lee Kyung sintió que el corazón le latía a mil, como si acabara de confesar algo importante, a pesar de que ni él mismo entendía por qué se sentía tan agitado. Pero fue precisamente esa confusión la que lo impulsó a querer saber más. Con un impulso que lo sorprendió, Choi Lee Kyung respondió, «Tenés que llevarme, porque yo también quiero ver tu trabajo, Hyung». Sanga lo miró con una expresión indescifrable por un segundo y luego, con una sonrisa, le dijo que eso le facilitaba las cosas, ofreciéndole su contacto de inmediato. Para sorpresa de Lee Kyung, el teléfono no tenía contraseña y mientras revisaba la lista de contactos, una entrada específica llamó su atención, Lee Ju-bin-hyung. Era como si todo esto estuviera planeado desde el principio. Ya en casa, Choi Lee Kyung no podía dejar de pensar en ese detalle. Se tiró en la cama, todavía con el teléfono en la mano, y una mezcla de emoción y asombro lo invadió al ver el número de Sanga guardado. Pero entonces, la imagen de Lee Ju-bin-hyung en la lista de contactos de Sanga volvió a su mente. De repente, una escena del pasado se reprodujo en su cabeza. Sanga llamándolo Lee Ju-bin. La revelación lo golpeó. Entonces, ¿ese era su nombre todo este tiempo? Su corazón volvió a latir con fuerza, completamente desconcertado por lo que acababa de descubrir. Al día siguiente, mientras se cepillaba los dientes, Lee Kyung seguía tan absorto en sus pensamientos sobre Sanga que, distraído, incluso se le cayó un poco de pasta dental. Más tarde, al salir de su casa, su corazón se disparó. De repente, vio un auto deportivo blanco pasando y al volante, para su sorpresa, estaba Sanga. Lee Kyung se congeló, queriendo llamarlo, pero el miedo lo paralizó. Aunque se alegraba de saber el nombre de Sanga, no podía obligarse a gritar y llamar su atención. Era una verdadera batalla interna. Sentado junto a Sanga en el auto, Lee Kyung se sentía completamente sonrojado y ansioso, como si su corazón le fuera a explotar en cualquier momento.
La cercanía lo abrumaba, y cuando Sangha le preguntó si estaba mareado por el viaje, apenas pudo negar con la cabeza, pensando que en realidad el coche olía a él. Finalmente, llegaron a un edificio que Sangha abrió con una tarjeta, advirtiéndole que el lugar podría estar algo desordenado porque hacía mucho que no iba. Al entrar, Lee Kyung se sorprendió al ver que se trataba de un estudio y pensó, ¿así que esto estaba acá todo este tiempo? Sangha lo invitó a sentarse en un sofá, pero Lee Kyung se distrajo con una foto enmarcada de Sangha junto a otra persona. Aunque la imagen parecía reciente, el marco estaba increíblemente desgastado y la curiosidad lo llevó a acercarse para ver quién era la persona a su lado. De repente, Sangha le agarró la muñeca y lo tironeó, preguntándole por qué seguía de pie si no se había sentido bien en el auto, y le insistió en que se sentara en el sofá, que estaba limpio. La sorpresa y el contacto hicieron que Lee Kyung se sonrojara intensamente, sintiendo una confusión que no podía descifrar. Ya sentado, Lee Kyung se aferraba a su pantalón, intentando entender la extraña sensación que lo invadía. Sangha, después de disculparse de nuevo por el desorden, aunque Lee Kyung insistía en que estaba todo limpio, le preguntó sobre su trabajo en el estudio de la jefa el día anterior, diciendo que no había podido ir a ver las fotos. Lee Kyung confirmó que sí había estado, y cuando Sangha le preguntó qué tipo de sesión había hecho, titubeó un poco, explicando que había sido peculiar. Solo le tomaron fotos a sus manos, algunas con joyas. A pesar de que apenas se estaba acostumbrando a modelar, la sesión fue sencilla y pudo ayudar sin problemas, aunque se sentía cada vez más incómodo al recordarlo. En ese momento, Sangha sonrió y le dijo, «Realmente me gusta tu cara, Lee Kyung». El comentario tomó por sorpresa a Lee Kyung, quien se puso rojo al instante, pensando que se estaba volviendo loco. Sangha, notando su reacción, aclaró rápidamente, «Solo la estoy mirando, ¿eh?». Aunque Sangha le había insistido para que fuera su modelo, admitió que todavía no tenía claro qué tipo de sesión harían con él. Le explicó que para él lo más auténtico era fotografiar cuando su mente estaba en su estado más caótico, buscando proyectar esos pensamientos en otra persona. Era una forma de sentir que no estaba solo con esas emociones complejas, de lograr que alguien más pudiera entender lo que él sentía. Confesó que eran pensamientos realmente pesados, tan profundos que ni él mismo había podido descifrar del todo, y esperaba que Lee Kyung pudiera ayudarlo en ese proceso. Lee Kyung, con el rostro sonrojado por la intensidad de las palabras de Sangha, sintió que aquello era una oportunidad y aceptó el desafío, asegurándole que daría lo mejor de sí. Ante su respuesta, Sangha le regaló una sonrisa amplia y sincera, de esas que, por un momento, logran que te olvides de toda la fachada. Sin embargo, ese breve instante de conexión se rompió cuando Lee Kyung, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, se atrevió a preguntar por la foto enmarcada que casi había visto antes. Le consultó si la persona de la imagen era un amigo. La pregunta pareció tomar a Sangha por sorpresa, y Lee Kyung, sintiéndose un entrometido, se disculpó rápidamente. Pero Sangha, poniéndose de pie con un gesto que denotaba que el tema estaba cerrado, descartó la importancia de la foto, diciendo simplemente que era solo un amigo. Al instante, cambió la conversación, sugiriendo que era momento de discutir la dirección de la sesión. Lee Kyung percibió una barrera invisible formarse entre ellos, una pared que se había solidificado con el tiempo, y solo pudo asentir. Pasaron los días y Lee Kyung se encontró absorto en los documentos que le habían entregado, intentando comprender los intrincados matices de su nuevo rol como modelo. Las expectativas sobre las emociones y los cambios de humor que Sangha y la directora esperaban de él le parecían tan etéreas como nubes en el cielo. Se dio cuenta de que la naturalidad frente a la cámara no era algo que se pudiera forzar con solo estudiarlo, lo que lo llevó a dudar si realmente podría estar a la altura. A pesar de que era solo un trabajo de medio tiempo, la idea de no hacerlo decentemente lo frustraba profundamente. En medio de sus reflexiones, la imagen de aquella misteriosa foto en el estudio de Sangha volvió a su mente. Estaba seguro de que había una historia detrás, algo que Sangha intentó ocultar, pero que por un breve instante se había hecho tan evidente como un flash.
Y así, la imagen de Sangha en su estudio, con su sonrisa confiada y sus palabras directas, seguía revolviendo la mente de Lee Kyung, que solo podía preguntarse qué estaba pasando realmente. Mientras tanto, Sangha, con una sonrisa más discreta, ya planeaba que quería trabajar de nuevo con él pronto. Entonces, un mensaje de texto de Sangha con una clave numérica interrumpió la confusión de Lee Kyung, indicándole que entrara aunque llegara un poco tarde. Pero Lee Kyung, con la emoción a flor de piel, había llegado 30 minutos antes y esa ansiedad lo tenía avergonzado. Tras introducir el código en la cerradura, entró al estudio y se sentó, pensando que no podía comprar café helado porque se derretiría, y notando que Sangha había dejado el aire acondicionado encendido, lo que se sentía muy bien. En ese momento de espera, la curiosidad de Lee Kyung lo llevó a buscar el enigmático cuadro que había visto antes, pero para su sorpresa, ya no estaba. Se preguntó si Sangha lo había guardado para ocultarlo de su vista, cuando de repente la voz de Sangha lo sobresaltó. El fotógrafo había aparecido justo detrás de él con un tono burlón, preguntándole qué andaba haciendo. Lee Kyung se sintió abrumado, la cara le ardía y solo pudo murmurar para que se calmara. Sangha, entre risas, admitió que lo estaba molestando a propósito, ya que le pareció muy divertido ver la expresión de Lee Kyung al buscar la foto. Mientras hablaba, Sangha se acercó, le tocó la mano y aunque Lee Kyung intentó alejarse pidiéndole que no lo molestara más, Sangha solo sonrió y accedió, llamándolo la persona con el fallo de reacción divertido antes de deslizarse todavía más cerca. Con Lee Kyung completamente sonrojado y sin saber qué hacer ante tanta cercanía, Sangha lo invitó a sentirse más cómodo, asegurándole que también podía hablarle con más confianza. Lee Kyung, perplejo, preguntó si eso era posible, a lo que Sangha respondió con entusiasmo que sí, que había esperado este momento por mucho tiempo. Incluso le sugirió que dejaran de usar los honoríficos. Lee Kyung, aunque con dudas, terminó asintiendo, pero Sangha, notando la incomodidad, le dijo que él, por su parte, seguiría usándolos para que Lee Kyung se sintiera más a gusto, y le agradeció por la bebida con una sonrisa encantadora. De nuevo, Lee Kyung quedó completamente aturdido. Lee Kyung estaba al borde del colapso, apoyado contra la puerta del estudio, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No podía creer la situación en la que se encontraba, ni el efecto que Sangha tenía en él. Mientras intentaba calmarse, notó que Sangha había llegado temprano, incluso había traído agua helada y se había puesto a limpiar, algo que lo dejó aún más desorientado. De repente, Sangha se dio cuenta de su presencia y, con su habitual tono despreocupado, le dijo que se sentara y le preguntó si estaba viendo algún webtoon. Lee Kyung, todavía en shock y con su teléfono en mano, tartamudeó una afirmación. Pero el sonrojo no tardó en llegar cuando se sintió descubierto y, en un arrebato, le preguntó a Sangha si lo estaba acechando, aunque rápidamente se retractó defendiendo su derecho a ver webtoons. En ese momento de confusión, una dura verdad lo golpeó. Sangha no tenía ni la menor idea de su primer encuentro, el día en que lo había llamado Lee Ju-bin. Era como si todo el tiempo que habían pasado juntos y los sentimientos que eso había generado en Lee Kyung no significaran nada para Sangha. La conversación siguió y cuando Sangha le preguntó directamente si estaba viendo BL, Boy Love, Lee Kyung no pudo mentir, sintiendo que sus propias emociones lo traicionaban. Rojo de vergüenza, Lee Kyung admitió que sí, que lo habían agarrado en fraganti, y Sangha, divertido, le preguntó por la historia de su amigo. Lee Kyung le contó sobre un webtoon llamado 3 años robados, una historia que su amiga había creado inspirándose en varias películas. Era una historia que a él le parecía mágica y que, en ese momento, era la favorita de todos. Sangha, completamente absorbido, se emocionó con la trama, especialmente con su enfoque en los eventos ineludibles desde una perspectiva en primera persona. Le encantaban las historias realistas, por crueles que fueran, siempre y cuando no tuvieran un contexto demasiado sombrío. Se sentía como si estuviera viendo la vida de alguien más. La cosa es que Sangha se acercó a él de golpe y le preguntó entusiasmado si podían invitar a su amiga a cenar.
Lee Kyung, asustado por el entusiasmo, le suplicó que no dijera nada, explicando que si lo hacía, afectaría la historia que tanto le gustaba. Sang-ha, con una sonrisa pícara, dijo que de todos modos le pasaría sus palabras y le preguntaría. Con una sonrisa, Sang-ha explicó su fascinación por los pequeños argumentos y las luchas internas que se muestran en detalle en las historias, porque se sentía empático con los personajes. Luego, miró a Lee Kyung y le lanzó una pregunta penetrante. ¿Vos también experimentaste ese tipo de conflictos? Horas más tarde, Lee Kyung estaba acostado, exhausto, sintiendo el peso de la conversación. Las palabras de Sang-ha resonaban en su cabeza, especialmente esa pregunta sobre sus propios conflictos. Una punzada de malestar lo invadió. Pensó que Sang-ha lo mantenía cerca por medios egoístas y que, de alguna manera, eso también era su culpa. Se removió incómodo, sonrojado, sintiendo que sería demasiado raro entrometerse tan de repente, incluso si su pensamiento se perdió, atrapado en la confusión de sus sentimientos por Sang-ha. A la mañana siguiente, o quizás en el medio de la noche, Lee Kyung no podía quitarse de la cabeza la pregunta de Sang-ha. Una profunda frustración lo invadía, haciéndolo retorcerse en la cama, con el corazón latiendo a 1000, sintiendo una soledad que le calaba los huesos. Porque la verdad sobre su primer amor se le había revelado de forma tardía y dolorosa. Solo se dio cuenta de lo que sentía cuando ya lo había perdido, y esa relación estaba muy lejos de ser pura, simple o romántica. Había sido algo tan cotidiano que lo había dado por sentado hasta que se fue. Pero lo más desorientador era que Sang-ha se parecía tanto a esa persona de su pasado que el recuerdo lo golpeaba con una fuerza abrumadora. En su ingenuidad, Lee Kyung había esperado que simplemente pasara de largo, que no lo notara, pero la línea entre ambos ya se había vuelto demasiado borrosa. Incluso ahora, esa desesperación lo seguía. No podía tratar a Sang-ha como a uno más para llenar su vacío, justamente porque era demasiado parecido a la persona que había perdido. La idea de que volvieran a ser extraños, después de todo lo que sentía, le aterraba, recordándole el dolor y la soledad que ya había experimentado. La imagen de aquel amor perdido, destrozado y sangrando, permanecía grabada en su mente, un testimonio silencioso de lo que había sido y un factor clave en su confusión actual. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Sang-ha también estaba reviviendo esa conversación. Desde la cama, tomó una decisión. No iría a la sesión de fotos de la semana, pidiendo que Lee Kyung fuera fotografiado por otra persona. Sus propias preguntas, esas que consideraba molestas, le daban vueltas y vueltas en la cabeza. Le había preguntado a Lee Kyung si había pasado por conflictos, creyendo que era algo universal, pero ahora se daba cuenta de que no había considerado el impacto real. Se preguntó si lo que había sucedido ese día lo había puesto incómodo. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habría preguntado, pensó con una punzada de arrepentimiento. Había sobreestimado la relación entre ellos, asumiendo una cercanía que aún no existía. Pero a la vez quería saber más, quería entender lo que le pasaba a Lee Kyung. Y con esa profunda curiosidad también venía la conciencia de otros sentimientos. Se encontró celoso de quienes estaban cerca de Lee Kyung y se sentía cada vez más nervioso cuanto más se acercaban. Quería probarse a sí mismo, pero eso solo lo volvía más torpe. Con un suspiro de frustración, se dio cuenta de que ya lo extrañaba y se preguntó si Lee Kyung estaría bien. Días después, o quizás al día siguiente, la jefa del estudio cerraba la sesión de fotos con una sonrisa. ¡Listo! Esta es la última foto. Buen trabajo, Lee Kyung. Te has esforzado mucho hoy. Lo felicitó. Lee Kyung, visiblemente agotado y cabizbajo, le dio las gracias. La jefa, mirándolo con atención, no tardó en notar su estado. Lee Kyung, hoy te ves bastante decaído, le comentó con una pizca de preocupación. Él, sorprendido y sin saber bien cómo responder, solo pudo asentir, confirmando sin palabras el peso de sus pensamientos. Y justo cuando Lee Kyung solo atinó a sentir, la jefa lo observó con una mirada perspicaz, confirmando para sí misma lo que ya sospechaba. Su mente estaba en Lee Ju-bin. Con una sonrisa pícara y directa, la jefa lo encaró preguntándole si estaba pensando en Ju-bin y si le había echado el ojo.
Lee Kyung, al ser descubierto con tanta facilidad, se sonrojó de inmediato, sin saber cómo esconder su turbación. La jefa, viendo su reacción, lo siguió molestando y le preguntó con una risa si era el momento de confesar. Lee Kyung, todavía en shock, solo pudo repetir la pregunta. Ella, estirándose con naturalidad, le explicó que si le decía la verdad sobre los sentimientos de Jobin, este la volvería loca con tantas preguntas. Pero al ver lo expectante que estaba Lee Kyung, notó que realmente no podía ocultarle nada más. Entonces le dio un consejo crucial. Pase lo que pase ese día, quédate al lado de Jobin, Lee Kyung. Y con esa simple frase, el corazón de Lee Kyung dio un vuelco. Él solo pudo responder con un emocionado sí. Al regresar a casa el lunes, la mente de Lee Kyung no podía dejar de dar vueltas. Tenía que ir a la oficina de Sangha, pero no había preparado nada. Empezó a preguntarse qué tipo de películas le gustaban o qué podría cenar con él, pero enseguida cayó en cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba planeando una cita. El rubor volvió a subirle al rostro, mientras sentía cómo su corazón volvía a latir con fuerza. De repente, el pitido de la tetera lo sacó de su trance. Sobresaltado, derramó un poco de agua caliente y se quemó. Sacudiendo la mano, se dio cuenta de lo descuidado que había estado. Fue entonces cuando se detuvo a pensar con calma. ¿En qué momento había empezado a gustarle Sangha? Cuanto más se acercaban, más quería saber de él, y se encontró con una codicia por su presencia que nunca había experimentado. Empezó a prestarle más atención a su apariencia, notando hasta el último detalle, y no pudo evitar pensar en lo increíblemente guapo que era. La atracción por Sangha era tan intensa, tan innegable, que Lee Kyung sentía cómo se le subían los colores cada vez que recordaba su sonrisa o sus gestos. Era como una fiebre, una obsesión que lo dejaba sin aliento, y no podía evitar pensar que de verdad esto ya era una especie de enfermedad. Pero más allá de esa vorágine emocional, la realidad lo trajo de vuelta a la oficina de Jobin, donde para su sorpresa había llegado media hora antes de lo acordado. Y lo peor es que seguía sin un plan claro de qué hacer o decir. Se encontró con los nervios a flor de piel, dándose cuenta de lo tonto que se veía en esa situación. Y justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de él, la puerta se abrió. Era Sangha, quien, con una sonrisa tranquila, lo invitó a pasar. Lee Kyung no pudo evitar notar que Sangha actuaba como si nada de lo que había pasado entre ellos existiera, como si no hubiera ningún tipo de tensión. Mientras Lee Kyung se disponía a entrar, Sangha lo detuvo. Con una mirada directa que lo hizo estremecer, le preguntó si estaba libre hoy. Le dijo que no era por lo que había pasado antes, sino simplemente porque quería estar con él. El corazón de Lee Kyung empezó a martillarle en el pecho, sintiendo una mezcla de sorpresa y esa familiar vergüenza que lo invadía cada vez que Sangha era tan directo. La frase le sonó extraña, algo torpe, y se lo hizo notar con una expresión de desconcierto. Sangha, al ver su reacción, se rió suavemente y aclaró que no se trataba de ponerlo a prueba ni de nada raro. Al final, siempre estaban trabajando juntos y eso le gustaba. Lee Kyung, aunque todavía un poco rojo, pudo entender lo que su amigo quería decir. Sangha, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, le preguntó si quería saltarse el trabajo hoy con su propio jefe, bromeando. Lee Kyung, aunque por dentro pensaba que todo era un error, asintió un poco avergonzado. Entonces Sangha le propuso que se vieran el lunes por la tarde en algún lugar tranquilo, y Lee Kyung le preguntó si tenía algo específico en mente. Para la sorpresa de Lee Kyung, Sangha no había planeado nada, pero de repente se le ocurrió algo importante: quería ver las fotos que Sangha había tomado. Sangha se extrañó porque Lee Kyung podía verlas en cualquier momento en la oficina, pero Lee Kyung aclaró que no solo quería verlas, sino que quería escuchar a Sangha hablar sobre ellas. A pesar de su vergüenza, Lee Kyung se animó a preguntar si podía hacerlo. Sangha, con una expresión divertida, aceptó, restándole importancia, pero Lee Kyung se emocionó un montón, dándole las gracias efusivamente. Sangha, entre tanto, pensaba en por qué estaba tan exaltado, aunque sí le aclaró que en la oficina solo tenía fotos de clientes. Fue entonces que Sangha dijo que necesitaba pasar por su casa un minuto, y para el shock de Lee Kyung, el departamento de Sangha estaba justo arriba. Sangha, con total naturalidad, le preguntó si quería acompañarlo, aclarando que vivía solo.
Lee Kyung entró en pánico. Su mente colapsó ante la idea de ir a la casa de Sanga, preguntándose cómo las cosas habían escalado tan rápido, casi en un abrir y cerrar de ojos. La puerta se abrió con un crujido, y Lee Kyung entró detrás de Sanga. Sanga bromeó diciendo que era como una fiesta de inauguración, lo que hizo que Lee Kyung intentara calmarse, convenciéndose de que no debía actuar nervioso, aunque la verdad es que la situación le generaba mucha ansiedad. El lugar era enorme, con una decoración moderna y minimalista. Lee Kyung se quedó asombrado. Sanga lo invitó a dejar sus cosas y sentarse mientras él iba por algo de beber. Lee Kyung se sentó, intentando adaptarse, pero su mente no paraba de imaginarse escenarios extraños y vergonzosos. Cuando Sanga regresó y se sentó a su lado, Lee Kyung sintió el corazón latir con fuerza al percibirlo tan cerca. Sanga, por su parte, comentó que la casa se sentía vacía porque no solía pasar mucho tiempo allí. Al ver que Lee Kyung no tocaba su vaso de agua, Sanga le ofreció otra bebida, pero Lee Kyung lo rechazó rápidamente. Entonces, Sanga sacó un álbum de fotos, explicando que no eran fotos de clientes, sino las que realmente le gustaban tomar, sus recuerdos más personales. Y aunque no estaban muy ordenadas, era el único que las conservaba. Lee Kyung no estaba prestando mucha atención, más concentrado en la cercanía de Sanga. Al notarlo, Sanga se rascó la nuca y le preguntó si le aburría escucharlo. Lee Kyung, reaccionando de inmediato, exclamó que para nada. Sanga, algo sorprendido, le agradeció y aclaró que el álbum era más bien de recuerdos que de creaciones. En ese momento, la cercanía entre ambos se intensificó con un gesto sutil, dejando a Lee Kyung con una sensación de ardor en el pecho. La cercanía entre ellos no hacía más que crecer, y mientras Lee Kyung escuchaba a Sanga compartir esas historias tan personales, sentía que algo inesperado y placentero se desarrollaba. Una oleada de calor le invadió el pecho, y al ver la sonrisa de Sanga, su corazón comenzó a latir con fuerza. No podía negarlo, lo que estaba sintiendo por él le gustaba y mucho. Sanga, con una sonrisa nostálgica, abrió un álbum de fotos que no veía hacía 2 años, admitiendo que le daba un poco de vergüenza, pero que era divertido revisarlas. Sin embargo, justo cuando Lee Kyung se inclinaba para ver mejor, Sanga cubrió una de las páginas con la mano, explicando que su foto favorita estaba en la siguiente. Lee Kyung se sintió invadido por la duda, preguntándose si todo eso estaba bien, qué era exactamente lo que estaba haciendo. Notando su vacilación, Sanga tomó su mano con firmeza. En ese momento, no solo recordó las evasivas del pasado, sino que también le dijo con una intensidad palpable que, si había algo que no podía contarle, lo dijera sin más. Quería, según sus palabras, crear esa historia con él, y no quería que lo evitara. Más tarde, a solas con sus pensamientos, Sanga tomó una decisión. Estaba decidido a deshacerse de esa vieja visión del amor que tanto lo había desgastado. Reconoció que, hasta ahora, había mantenido a Lee Kyung a raya, trazando una línea clara debido a su propio arrepentimiento y a la imposibilidad de soltar su pasado. Quería actuar de forma normal, como si se hubieran conocido por primera vez, sin que nadie supiera lo malo que le había pasado, ni que lo miraran con lástima. Se propuso ponerle fin a esa relación de doble filo que los lastimaba a ambos, y juró que nadie, absolutamente nadie, descubriría la verdadera razón por la que aún recordaba a esa persona. Pero justo cuando su determinación parecía inquebrantable, un timbre interrumpió la quietud. Y con esa variable sorprendente, la escena cambió drásticamente. Ahora, Lee Kyung estaba encima de Sanga en el sofá, ambos con los rostros ardiendo de vergüenza y sorpresa. Lee Kyung sentía que no podía soltar la mano de Sanga, preguntándose qué debía hacer. No entendía por qué Sanga no lo alejaba, por qué simplemente se quedaba ahí. Con el corazón desbocado y la mente nublada, finalmente se atrevió a confesar su deseo más íntimo. Para ser honesto, pensó, quiero tener sexo con él. Lee Kyung se sentía completamente fuera de sí. Acababa de confesar algo tan íntimo y ahora ahí estaba, actuando como un tonto, avergonzado pero convencido de que no se había equivocado en lo que sentía. La falta de respuesta de Sanga lo tenía al borde, pensando si él no le diría nada.
Sangha, con una sonrisa que insinuaba algo, lo miró y le preguntó por qué se ponía así, por qué se ruborizaba tanto si ya habían pasado límites antes. Después, Sangha le reprochó que no le contara nada, como si todos los demás a su alrededor ya supieran algo que él no. Estas palabras dejaron a Lee Kyung con una sensación extraña, una mezcla de fascinación y preocupación por la situación, mientras Sangha, en un instante de introspección, tuvo un breve flash de una mujer en su mente, una imagen que parecía recordarle sobre los límites y las posiciones incómodas. Se cuestionó internamente qué le estaba diciendo a Lee Kyung en ese momento. Con una mirada intensa, Sangha le hizo saber a Lee Kyung que si había algo que no podía decirle, no hacía falta que lo hiciera. Y sin más preámbulos, lo sorprendió con un beso profundo y apasionado. La sorpresa fue tal que Lee Kyung apenas pudo reaccionar, pero la intensidad lo envolvió por completo. En ese instante, las manos de Lee Kyung, que al principio estaban rígidas, se relajaron por completo, permitiéndole hundirse en el momento. Se acomodó en los brazos de Sangha, profundizando el abrazo, sintiendo cómo todo a su alrededor dejaba de importar. No sabía cómo había llegado a eso, pero cada parte de él clamaba por más. A medida que la pasión escalaba, Lee Kyung sentía que estaba a punto de cruzar una línea, de cometer un error irreparable. Justo cuando la intimidad se hacía más fuerte, Sangha lo detuvo con delicadeza, tomándole la mano. «No, Choi Lee Kyung, para», le dijo, con una expresión confusa, como si se estuviera dirigiendo a otra persona o lidiando con un recuerdo ajeno. Con un rubor evidente, Sangha le aseguró que no lo presionaría, que si algo no le gustaba, él también lo respetaría. Lee Kyung, aunque con el corazón encogido por la repentina pausa y el miedo a que Sangha lo odiara, aceptó el límite. No preguntaría más. Un pequeño golpe resonó mientras Sangha le preguntó si había entendido y si podía levantarse, disculpándose si le estaba resultando pesado. Lee Kyung, aún desorientado, se ofreció a buscar agua, con una punzada de confusión al darse cuenta de que había olvidado por completo que estaba en la casa de Sangha, no en la suya. Sangha, al levantarse, le tomó la mano con suavidad, esperando su respuesta. Con el corazón aún acelerado, Lee Kyung no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de pasar. Lee Kyung, aún con las mejillas ardiendo, no podía dejar de darle vueltas al beso. Se preguntaba el porqué, el significado, aunque una parte de él ya lo sabía. Sangha lo había hecho porque quiso, y a él le había encantado. En medio de esa avalancha de emociones, notó que Sangha lo estaba mirando, lo que solo lo puso más nervioso. Sangha carrasteó, le ofreció algo de tomar, pero Lee Kyung se negó, totalmente ruborizado, sintiendo una vergüenza y una emoción tan intensas que por un momento solo quería que la tierra se lo tragara. Un tiempo después, Lee Kyung estaba en su escritorio, mirando la pantalla de la computadora con una clara falta de motivación para seguir trabajando. Por un momento, un recuerdo fugaz lo asaltó, el de alguien que lo había alentado en el pasado, pero rápidamente se forzó a alejarlo. «No podés seguir atado a esto», pensó, sintiéndose un poco loco por esos pensamientos. Justo en ese instante, el sonido de un vaso acercándose lo sacó de sus cavilaciones. Sangha había llegado. Sangha se acercó y le preguntó si ya había terminado. Lee Kyung, un poco avergonzado, le dijo que tenía ideas, pero que quería entenderlo mejor como modelo para poder hacer fotos que de verdad le sentaran bien. Sangha, con una sonrisa, lo invitó a revisar su sitio web. Al ver el impresionante portafolio, Lee Kyung se quedó asombrado y, emocionado, le pidió permiso para explorar. Con el mouse en su mano, mientras Sangha notaba su buen humor, Lee Kyung se inclinó más cerca, percibiendo de nuevo esa fragancia tan agradable que lo envolvía. Fue entonces cuando, al recorrer las galerías de fotos publicitarias, se dio cuenta de que todas esas imágenes eran obra de Sangha. No pudo evitar soltar una exclamación de puro asombro. El rubor de Lee Kyung fue tan intenso que no pudo disimularlo. Cuando Sangha, notando la reacción, se acercó un poco más, Lee Kyung entró en pánico total. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Sangha actuaba tan imprudente últimamente? Un pequeño grito se le escapó mientras se apartaba bruscamente, haciendo que la silla chirriara. Sangha, sorprendido por su reacción, solo atinó a disculparse. La disculpa de Sangha fue lo único que escuchó Lee Kyung, su mente aún procesando lo cerca que habían estado. Él se preguntaba qué demonios acababa de pasar.
Sangha, por su parte, se maldecía internamente, consciente de que casi lo besaba y de que no habían formalizado nada. Su conciencia, en forma de un angelito, le reprochaba lo grosero que había sido, pero un diablillo en su otro hombro le gritaba que no fuera ridículo y simplemente lo besara. Mientras tanto, Lee Kyung seguía sonrojado, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. Pero la batalla interna de Sangha terminó rápido. Con una mirada decidida pensó, simplemente hacelo. Y mientras se giraba hacia Lee Kyung, una nueva ola de pensamientos lo invadía. Sabía que si seguía así, iba a cruzar la línea que los separaba, una línea que él mismo se había impuesto. Pero había algo en Lee Kyung que lo hacía preocuparse, que lo impulsaba a romper sus propias reglas. La silla de Lee Kyung volvió a rechinar cuando Sangha se acercó aún más, haciendo que éste apenas pudiera balbucear una sílaba, el nerviosismo recorriéndole el cuerpo. Y entonces pasó. Sangha lo besó. Fue un beso que rememoró la intensidad de la vez anterior en casa de Sangha. Lee Kyung, aunque entregado al momento, no pudo evitar pensar en lo hábil que era Sangha, en cómo parecía un experto que simplemente se hacía el tonto. Esa contradicción lo irritaba, le parecía odioso. Pero justo cuando la pasión subía de tono, Sangha se detuvo abruptamente, un pensamiento fugaz cruzando su mente, como si se ordenara parar. Lee Kyung, desconcertado, solo pudo soltar un «ah, sí», casi inaudible mientras Sangha se apartaba. Parecía que algo lo había golpeado, como si de repente se diera cuenta de algo. ¿Pero de qué? Mientras Lee Kyung lo miraba con una mezcla de confusión y deseo, Sangha rompió el silencio con una pregunta inesperada y vulnerable. ¿Vos pensás que no besó bien? ¿Es verdad eso? Lee Kyung se quedó en shock. ¿Qué estaba diciendo? Le parecía imposible que Sangha siquiera se lo planteara. Lee Kyung, internamente, pensaba que él era quien debería estar preocupado por esas cosas. Pero la expresión de Sangha era seria, realmente parecía afectado. Lee Kyung negaba con la cabeza, sin entender por qué preguntaba algo así. Y entonces, Sangha, con una sinceridad que sorprendió a Lee Kyung, confesó que no tenía mucha experiencia en citas, que sus relaciones nunca duraban más de 100 días. Lee Kyung suspiró aliviado, riendo nerviosamente. Entonces, no era por él que se había detenido, sino por su propia inexperiencia. Esa honestidad de Sangha le reveló una faceta que no había visto hasta ahora. Entonces, ¿era este el verdadero Sangha? La expresión de Sangha, sin embargo, seguía un poco triste, como si le costara admitir eso. Lee Kyung sentía que había algo más, que su confesión era mitad verdad, mitad mentira. Con un tono más apagado, Sangha preguntó, ¿vos saliste con varias personas antes? Lee Kyung se maldijo por responder con tanta honestidad. No, pocas. Sangha asintió lentamente, una punzada de dolor en su mirada. ¿Sí? Con razón sentías eso. Sangha, aún un poco sonrojado, confesó que acababa de terminar una relación, y aunque él siempre buscaba algo duradero, sentía que ya nadie quería un compromiso así. Por eso se había vuelto mucho más precavido. Si no había una señal clara de que el otro quería lo mismo, él simplemente prefería no darle más importancia. Pero en medio de esa conversación tan honesta, Lee Kyung se animó a tomarle la mano. La reacción de Sangha fue instantánea. Se puso aún más nervioso, cubriéndose la cara, y le pidió a Lee Kyung que no lo llamara hermano, porque eso hacía que el ambiente se sintiera muchísimo más incómodo. Con los ojos fijos en Lee Kyung, Sangha finalmente se armó de valor y le soltó una pregunta que lo dejó sin aliento. «Entonces, ¿vos ya sabías que me gustás?» ¡Uf! ¡Qué final! Después de ese «no me llames hermano» y la confesión, Sangha dejó claro que no quiere friendzone, y nosotros tampoco. Denle like y suscríbanse. Comenten qué manhwa quieren que narremos ya. ¡Nos vemos!